La planta de biometano que se quiere instalar en Villanueva del Arzobispo es un tema complejo y es un tema delicado, y desde este medio de comunicación queremos ser lo más escrupulosos posible, hacerlo lo mejor que se puede y sobre todo informar a nuestros oyentes. Pues bien, el pasado jueves día 10 de abril el equipo de gobierno de Villanueva convoca una reunión con técnicos y directivos de la empresa Naturmed, que es la empresa promotora de esta planta de biometano. También estuvieron convocados profesores de la universidad y técnicos del ayuntamiento. Bien, a esta reunión se convocó a todos los concejales de la corporación y allí que nos presentamos nosotros con nuestra cámara, nos fuimos directos al ayuntamiento y al llegar se nos acercó el representante de la empresa junto con el alcalde y me refiero al representante de la empresa, nos dijo que no podíamos grabar la reunión puesto que se iban a dar datos muy precisos con ubicaciones, planos de fábrica, modelos de desarrollo empresarial y datos de propiedad industrial, y que una cosa es hablar para los concejales a los que iba dirigida esa información y otra muy distinta hablarle al público en general por una televisión pública y en particular dar datos que llevan tiempo trabajando en ello por parte de los ingenieros de la empresa y que se los iban a poner en bandeja a las empresas de la competencia. Bien, hasta aquí más o menos todo entendible. Yo le dije que había mucho interés por parte de la ciudadanía en saber de este tema. El alcalde que estaba a mi lado le insistió al representante de la empresa que sería bueno grabarlo, y el representante de la empresa, después de un tira y afloja, pues consintió, pero solo si después de la grabación ellos visualizaban y nos decían los trozos donde aparecían esos datos sensibles para ellos y nosotros pues lo quitábamos de la grabación. Bueno, pues aquí tengo el correo, no lo quiero mostrar mucho por si se ven datos comprometidos. El correo donde después de enviarle la grabación nos dicen por escrito los tramos sensibles que había que suprimir. Ahora lo corroboraremos con el invitado de esta mañana. En cualquier caso, todos los datos se los dieron a los concejales de la corporación que estuvieron allí presentes en esa reunión y ellos ya, bueno, pues que hagan con los datos lo que crean conveniente. Nosotros no vamos a dar ningún dato que se comprometa a este medio de comunicación a sabiendas de que la empresa nos informa con anterioridad que son datos de propiedad industrial y hay que manejarlos con cuidado. Vamos, nosotros no nos vamos a arriesgar a que nos ponga nadie una querella. Bien, a renglón seguido llamé a los concejales de la oposición, en concreto a Antonio Beteta y a Maribel Rescalvo, para informarles que el reportaje hay partes suprimidas porque así nos lo ha pedido la empresa. Que nosotros no nos vamos a meter en líos y les di la posibilidad a ellos de que si querían comentarlos o querían comentar más cosas de esa reunión, pues que le ofrecíamos nuestros micrófonos. Y así lo hice. Está aquí hoy el portavoz del PSOE, Antonio Beteta. Antonio Beteta, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Vas tú a explicar esos datos que no se han dado al público en general a través de la televisión? Bueno, evidentemente yo no daré todos los datos que allí se dieron por el tema del secreto industrial, como bien has dicho en la presentación de la entrevista, pero sí que algunos datos lo suficientemente importantes y relevantes para que la gente de Villanueva sepa que parte de esa reunión informativa se ha suprimido, se ha censurado, porque hay que decirlo así, esto es una censura al fin y al cabo. Pero aquí por supuesto, estás tú para descensurar, claro, ¿no? Por supuesto, evidentemente para eso hemos venido. Y datos que considero que son importantes y relevantes, como decía, que la gente debe de conocer y que no nos compromete. ¿Qué datos no se conocieron? Bueno, por ejemplo, hay una de las primeras preguntas que yo hago que no sale en ese programa que luego se emite posteriormente, puesto que hay que decir que se ha quitado gran parte de él. Por cierto, corroboras que este correo así lo certifica, exactamente, ¿no? Además lo he podido leer antes de empezar la entrevista. Y en este caso, pues bueno, hay una pregunta muy concreta, que es el tema de que no se habla en toda la presentación que se hace, en toda esa información que se nos da, sino que yo tengo que hacer esa pregunta al final prácticamente de la reunión, en la que pregunto precisamente qué composición, qué dieta tiene esa planta. Digestato le llaman ellos, ¿no? No, el digestato es el resultado final, una vez que se... en este caso es la dieta como tal, qué tipo de producto y en qué porcentaje se utiliza para poder producir el metano, el gas metano. Y bueno, hay que decir, y entiendo que por eso será una de las cuestiones por las que no quiere que aparezca eso, se me da ese dato que ya te digo, no aparece
no se da a lo largo de la información que se está dando en la reunión, sino que tengo que preguntarlo. Y, por ejemplo, pues hay que decir que en su momento, el alcalde, que no sabía nada en aquel pleno extraordinario que nosotros solicitamos, pues se nos dijo que bueno, pues se necesita un 20% de purines para que rompa la célula, para que no sé qué y tal, en fin. Un 20%, resulta que no, que estamos hablando que entre purines de cerdo y gallinaza estamos hablando de un 45% del total de las 250 toneladas aproximadamente en este caso son 25, sí, 250, 300 toneladas diarias que gestionaría la planta. Estaríamos hablando de que el 45% sería de purines y gallinaza. ¿Y tú crees que no ese se dato corresponde? Yo creo que es importante que la gente lo sepa. ¿Por qué crees que es importante ese dato, Antonio? Pues simplemente porque se nos está queriendo hacer ver que no hay, en principio, como te decía, un 20% simplemente de esta materia para poder hacer esa digestión, y dando a entender que era, pues bueno, una cantidad ínfima que no y sin embargo estamos viendo que es muchísimo más, con lo cual eso acarrea lo que venimos diciendo nosotros, esos olores y esa polución que se va a producir a raíz de ese tránsito de esos camiones. Porque en la materia para que esta planta funcione, ya has dicho que es un 45% de purines y gallinaza. ¿Y de alperujo cuánto era? Y alperujo es un 42%. ¿Y qué más? Es que vamos, yo sé los datos, pero no quiero arriesgarme a decirlo. Yo tampoco, hay ¿eh? otra serie de datos, otra serie de materia que introducen en la digestión de la planta, que al final hace el 100%, pero bueno, estamos hablando de que lo más gordo es, y un 45, estamos hablando de un 87, queda un 13% de otras materias que las dijeron y que tú no las vas exactamente, que yo no las voy a decir, evidentemente. Vale, entonces, ¿tú crees que con esa información que dieron, lo de los olores está asegurado? ¿Qué datos tienes para asegurarlo? No, los datos son simple y llanamente que hay una digestión que se tiene que producir a través de purines y de gallinaza, que produce olores, y esos olores, sí es verdad que con la gestión de la planta, en este caso con el sistema anaeróbico, esos olores se reducen bastante, porque lo que se va a producir es biometano y no biogás, como en un principio se creía, pero igualmente siguen emanando olores y sigue produciendo... Pero el representante de la empresa dijo que no había olores, que había un estudio de olores, y que ese estudio de olores pues se circunscribía a un radio muy cercano a la fábrica. Bueno, eso es lo que dice el informe que ellos tienen, que ellos emiten o que encargan, y que lo único que viene... ¿Tú no te lo crees? No, yo no digo que no lo sea. Ellos están reconociendo que hay olores. Que se queden más cercanos o más lejanos, pues eso dependerá mucho de la orografía, en este caso, que tenemos propia en Villanueva, y luego de las corrientes de aire y demás. Nosotros sabemos perfectamente dónde va a ir o dónde posiblemente iría ubicada esa planta, y esa planta está muy cercana, como bien sabemos, a la planta de cogeneración y a San Miguel de Arcángel, y sabemos los problemas que generan esas dos industrias. Es otra de las cosas que en la grabación no se ve, que es la ubicación exacta de la planta, que nos pidió la empresa, que eran datos secreto profesional. ¿Tú los dirías? ¿Lo dirías? No, porque yo sé lo que pudimos ver todos allí. Bueno, pues tú sí sabes dónde va a estar ubicada. No hay un plano de cotas donde se diga exactamente el plano de ubicación. Sabemos aproximadamente dónde es, pero no sabemos exactamente cuál es la ubicación exacta. ¿A cuántos kilómetros estaba de la localidad? Está a unos 2 kilómetros aproximadamente, más o menos, sí. 2 kilómetros. Sí. Si la pusieran, ¿qué te digo yo?, a 7, ¿para ti estaría bien? No, pero es que a lo mejor estamos confundiendo un poco el debate de todo esto. Aquí no se trata de que la planta produzca mayor o menor impacto en la población, que lo produce evidentemente, y más en el lugar donde iría ubicada, y ya con las
peculiaridades que ya tenemos nosotros y ya lo que venimos arrastrando de polución y demás, sino que nosotros, como Villanueva del Arzobispo, es que no tenemos ninguna necesidad de tener ninguna planta para gestionar nada. O sea, nosotros no tenemos que gestionar el 45% de los purines que haya en la provincia. ¿Por qué tenemos que gestionarlo nosotros si no tenemos granjas, no tenemos nada? Tu postura, Antonio, es no a la planta, sea donde sea en el término de Villanueva. Es que no nos hace falta esa planta a nosotros en Villanueva del Arzobispo. Es que no tenemos, si nosotros tuviéramos un problema que gestionar, nosotros tuviéramos 2 macrogranjas y tuviéramos una serie de problemas de gestionar esos purines y demás, pues dice, oye, esta planta, aunque produzca luego algún mal olor, siempre será mejor que lo que tenemos ahora mismo, pero es que no tenemos esa necesidad. ¿Y tú, le vamos a quitar el problema a otros pueblos pero escúchame, que lo tienen. Se van a instalar plantas de biometano en otros lugares cercanos de la provincia. En Úbeda se va a instalar una, sí. En Mengíbar se va a instalar otra. Hay dos regidores socialistas. ¿Tú qué les dirías? ¿Tú que los conoces? Pues mira, por ejemplo, en el caso de Úbeda, la planta que van a utilizar ahí es para gestionar única y exclusivamente Alpeorujo. Única y exclusivamente, con una empresa que ya estuvo aquí en Villanueva precisamente, que estuvo viendo la infraestructura, que estuvo viendo los lugares donde podría ir y que estuvo viendo la sección de la tubería de gas y no consideraba oportuno el instalarse aquí en Villanueva. Y se gestiona única y exclusivamente... Solo con Alpeorujo. Con Alpeorujo. Sin embargo, la de Mengíbar es de la misma empresa esta. Y en cambio allí... Yo estuve hablando porque efectivamente es compañero mío. Juan Bravo lo conoce. Juan Bravo, estuve hablando con él, he hablado con él en varias ocasiones. ¿Y qué te ha dicho Juan Bravo? Y entonces él me dice que efectivamente ellos van a montar una, que la va a montar esta misma empresa, que bueno, de hecho llevan pues próximo a los 2 años todavía con la documentación y demás, esperando a que vengan los informes ambientales y demás. Pero como él me decía a mí, pero es que a mí me viene a solucionar un problema. Nosotros tenemos 5 industrias aquí contaminantes, sobre todo la papelera que tienen allí, que hace una pobre gestión de los residuos que hace y genera mucha contaminación y demás. Y dice, y a pesar de que esto pues tiene esa dificultad de esos olores, lo que va es a mitigar un poco el problema que nosotros ya tenemos aquí. O sea, que lo que vamos a hacer es bajar el problema, porque ellos ya lo tienen creado. Si viniera una empresa como la que tú dices, va a instalar la planta de biometano en Úbeda, donde solamente se utilizaría el Alpeorujo de producto para producir gas, ¿tú estarías de acuerdo? Bueno, es que el Alpeorujo, en realidad nosotros producimos mucho Alpeorujo en Villanueva. Quizás seamos de los que más Alpeorujo producimos de toda España. Posiblemente. Pero nosotros esa gestión de ese residuo, de ese Alpeorujo, ya la tenemos resuelta desde hace tiempo con San Miguel Arcángel. Entonces, nosotros, vuelvo a lo de antes, nosotros que no tenemos ninguna necesidad de ese tipo de industria en Villanueva del Arzobispo. Vale. Pero ninguna. Habéis hecho publicaciones en redes sociales, el Partido Socialista, hablando con titulares de medios de comunicación, hablando de la empresa matriz de esta empresa, que fue el otro día, Naturmed. Su empresa matriz creo que se llama Oleofat, correcto. Acumula varias sanciones administrativas, sobre todo medioambientales, por la gestión de residuos. Una empresa matriz que supongo no se dedicará al biometano, se dedicará a otra gestión de residuos, ¿no? ¿Por qué habéis lanzado esta...? Para que la gente un poco... La gente vea un poco también qué tipo de empresa es la que se está moviendo en este sentido por aquí, por la zona, porque recordemos que no solo en Villanueva, sino que en la que comentabas de Mengíbar y algunas otras localidades se van a instalar, claro. Que están en vías de que ellos puedan instalarla. Ahora mismo que nosotros sepamos es la de Mengíbar, que ya lleva tiempo, y esta que se está intentando hacer. Pues la gente tiene que saber que plantas de biometano se van a instalar muchas plantas en toda España, sí. Y según los productos de residuos que en cada sitio tengan para ese aprovechamiento, convertirlo en gas. Porque al fin y al cabo es energía renovable. Una energía renovable. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Hay que reconocerlo. Es energía renovable, sí, por supuesto. va para cuidar o va en la lucha contra el cambio climático. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí, se van a instalar en un montón de localidades de la provincia de Jaén.
Eso también estamos de acuerdo, ¿no, Antonio? Sí, bueno, se va a intentar... o se va a intentar, vale, otra cosa es que se consiga, pero se va a intentar instalar. Claro. Villanueva, la posición vuestra de la oposición es no a la planta. Si se instalan en otros sitios donde dan un funcionamiento o un funcionamiento óptimo que no sea el que vosotros creéis, ¿o reconsideraríais vuestra postura? No, creo que la pregunta está mal planteada. A ver, pues plantéamela tú. No, yo no tengo que plantear preguntas en absoluto, al contrario. Yo vengo aquí a responder y a informar a la población. Yo vuelvo a decirlo de antes. Una cosa, la planta como tal, cualquier planta de este tipo, estamos todos de acuerdo en que genera una energía renovable y evidentemente es la tendencia que hay de futuro, ¿no? Pero lo que tenemos que saber es, tenemos que dimensionar la realidad de la situación de cada localidad. Si yo tengo un problema, como te decía antes, si nosotros en Villanueva del Arzobispo tuviéramos, no dos, una macrogranja que tuviéramos allí de cerdos y tuviéramos que gestionar esos purines, pues dices, oye, es que hay que gestionarlo porque lo que está haciendo por sí mismo en las charcas donde se están vertiendo, el metano se está evaporando y se está yendo a la atmósfera y está contaminando. Está contaminando, vamos a tratarlo y lo que vamos a hacer es mitigar, como te decía antes con el tema de Mengibar, vamos a mitigar ese efecto invernadero que estamos generando nosotros. Pero es que no es el caso, es que nosotros no tenemos eso, y nosotros lo único que tenemos es el Perujo y lo tenemos gestionado con San Miguel Arcángel. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de gestionarle los residuos de otros pueblos? Oye, que lo instalen en esos pueblos, que estamos hablando de que se van a instalar varias en la provincia de Jaén. Oye, pues que lo instalen. En otros pueblos, pues para adelante. Oye, que lo instalen, que al final lo que van es a mejorar la situación que tienen actual, porque si todos esos purines los tienen tirados por allí, pues evidentemente los van a gestionar. ¿Habéis dejado caer que hay algún interés económico oculto por parte de alguien aquí? No, yo no he dejado caer nada de eso, que yo sepa... No, te estoy preguntando que se habéis dejado, porque en redes sociales es verdad que se habla mucho de este asunto y alguien deja caer intereses habrá gente ocultos. Que evidentemente aquí... Por vuestra parte no creéis que sea así, ¿no? No, nosotros no tenemos conocimiento de nada de eso en absoluto. Nosotros lo único que no entendemos es el interés que hay en poner una planta de esas características en Villanueva sin esa necesidad que nosotros tenemos de gestionar residuos. Entonces, si esa planta se pudiera decir, oye, es que genera 25 puestos de trabajo, es que genera 50 puestos de trabajo, es que, oye, a lo mejor se ve desde otra perspectiva, pero es que de lo que se nos presenta allí en aquella reunión, que no sé si sale en la... Creo que que dijo 11 o 12 puestos de trabajo. No, él dijo 14, pero 14. En realidad no son 14, porque allí pone directo, pero no son 14. En realidad son 7, y que es un director o gestor de planta, que evidentemente tendrá que ser de la confianza de la empresa, con lo cual ese lo quitamos, 2 administrativos, que sí, que pueden ser perfectamente de Villanueva, y 4 operarios que no se especifica qué tipo de operario es, ni qué cualificación técnica tiene que tener, ni nada. Pero vamos a pensar que son 4 personas con baja cualificación y que no necesitan para labores de mantenimiento. Un grado, exactamente. Y dice, bueno, pues son 4 y 2 son 6. Y luego, que si un jardinero, porque esporádicamente hay que ir darle un repaso a los jardines, que si un electricista, porque si se funde una lámpara, que si... Eso que no tú para el beneficio económico tú no lo ves tampoco. No, la repercusión que luego tiene realmente medioambiental y de molestias para los vecinos, en absoluto compensa una cosa con la otra. Habéis hecho una propuesta, por ahí la lanzasteis en el pleno y la habéis lanzado en redes sociales, un escrito donde se pide, en el último pleno, una moción para hacer una consulta popular, sí, un referéndum. Sí. Que dijo el equipo de gobierno que no, que el referéndum no, vamos a esperar a que todo esto vaya tomando un poco más de forma, porque seguramente se dijo desde el ayuntamiento, esto puede ser que lo haga otra corporación si es que se hace, no necesariamente esta. ¿Seguís insistiendo en hacer ese referéndum? Por supuesto, o sea, esto no es un capricho ni es una pataleta, esto es un derecho que tienen todos los vecinos de cualquier lugar, y en este caso es lo que nos ocupa Villanueva del Arzobispo. Lo que no podemos es, o sea, a mí me parece de risa que en ese pleno se nos diga que bueno, que esto
entre que se manda la documentación y que se recibe, que no sé qué, que no sé cuánto, que se pasan 2 años y pico, y que luego ya habrá tiempo de, cuando se haga la exposición pública, de reclamar. No, mire usted, es que no hay que dar lugar a eso. Es que no hay que dar lugar a eso. O sea, aquí no se puede ser tan dictatorial y poner luego a las 2 horas en el Facebook del ayuntamiento, así lo queremos y así se va a hacer. ¿Cómo que así lo queremos y así se va a hacer? Eso es un abuso de autoridad. Tú no puedes coger y callar al pueblo así como así. Tú tienes que darle... Si no hay miedo para nada y no tienes ningún interés de ningún tipo en que eso esté o no esté, oye, vamos a hacerlo, porque recordemos que hacer una consulta popular no es que yo llegue y diga, oye, vamos a hacer una consulta popular, venga, pues el domingo que viene ponemos aquí una urna y que venga la gente y vote. No, esto hay que solicitarlo, se tiene que aprobar en pleno, hay que solicitarlo, se solicita... Hacerlo legalmente, pues si no, no vale los resultados. Al gobierno de la nación, te lo tiene que aprobar, se hace un referéndum y todo ese tipo de cosas se pueden pasar perfectamente entre 4 y 6 meses hasta que eso se produce. ¿Qué necesidad tenemos el pueblo de Villanueva estar con esa incertidumbre durante 2 años y pico? ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Ninguna. ¿Por qué vamos a hacer que esta familia, esta gente que vino a presentarnos el otro día el proyecto, que dicho sea de paso, no conocemos ningún proyecto, decía el alcalde, yo lo estoy conociendo igual que vosotros ahora, sin embargo el otro día en el pleno dice que de todos los proyectos que ya ha conocido, porque lo han presentado varios, esta gente le inspira más confianza y que ya lo había visto, pero no estamos... Oye, pues qué necesidad tenemos de que esta familia siga gastando un dinero ahí, que según nos dijo allí, no sé si parecía como que no lo echaba en cara, es que ya llevamos 100.000 euros gastados aquí. Sí. Oiga, mire usted, yo no le he dicho que se gaste usted nada, si usted se lo ha gastado es porque usted tiene intención de que esto tire para adelante y usted, como empresa que es un riesgo que usted corre, ¿no? Usted va a riesgo y ventura. Claro, es que todos esos informes que presentó allí el otro día en esa reunión, claro, esos informes vale dinero hacerlo, claro, efectivamente. Claro, evidentemente, y usted porque lo ha hecho, si lo ha hecho no tiene que recriminarlo allí en una reunión, usted espérese a que el Pleno apruebe esa creación de esa empresa ahí y entonces haga usted los informes pertinentes. Vale. Pero no se lo gaste antes. En cualquier caso, vamos a evitar eso. La postura del PSOE, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esa consulta popular se haga de la manera más rápida posible. Claro, pero lo tiene que autorizar el Pleno, ¿no? O sea, si claro, si la mayoría del Pleno no se puede hacer, ¿no? Claro, o sea, evidentemente. En este caso la oposición por sí sola no puede hacerlo. No, nosotros evidentemente no podemos hacerlo. ¿Y nosotros, si se niegan a hacerlo? Claro, nosotros el otro día intentamos hacerlo y se negaron taxativamente a hacerlo. Entonces, ahora pues tendremos que buscar otras armas para que eso se produzca. ¿Hay más armas? Las buscaremos. Lo que no podemos es dejar a la gente... vamos a ver, tú, no sé, estamos aquí ahora mismo los dos y luego la gente que nos escuche y demás. Cada uno que se pare a pensar y que diga, bueno, ¿qué necesidad hay de esperar 2 años o 2 años y pico, vete a saber, para esto? No, vamos a hacerlo antes, si no hay ningún problema, no hay ninguna, como decía antes, no hay ningún interés de ningún tipo, oye, vamos a hacerlo cuanto antes, que sale que sí, pues para adelante, que sale que no, pues no, ya está. Tú lo que has palpado en la gente y lo que ves, yo sobre todo lo que veo, no he preguntado, no he salido por ahí a preguntar, pero lo que veo en redes sociales, la gente que se pronuncia, ¿tú qué ambiente crees que hay, en favor del sí o del no? Bueno, yo creo que claramente, con independencia de lo que me digan a mí directamente, de manera directa y demás... Hablo de sensaciones, de sensaciones. Siempre, lógicamente, puede ser, pues bueno, una opinión interesada, en cierto modo, porque te la dicen a ti, pues evidentemente la tienes en consideración, pero no la contabilizas para esto. Ahora, cuando lo ves de manera independiente y ves lo que aparece en las redes sociales y demás, bueno, pues no sabría dar un porcentaje, pero... un 90, un 95%, un 98%, no sé. ¿Tú crees que casi todo el mundo está en contra? Claro, yo lo que veo por todos sitios es que están en contra. Las publicaciones que hace el propio ayuntamiento, las que hacen otros grupos propios de allí de la localidad, las que nosotros ponemos, evidentemente, pues bueno, pueden ser interesadas en un momento dado en la contestación que te den, pero esas que son independientes y la propia del ayuntamiento lo dice bien claro. Pues entonces, oye, si ya lo dice la gente, vamos a hacer esa consulta popular cuanto antes y todos salimos de dudas y, oye, y destinamos el tiempo a otra cosa. Muy bien.
Paso a seguir entonces, el siguiente paso, Antonio, por parte de vuestro partido político. Bueno, nosotros ahora mismo estamos estudiando qué posibilidades tenemos de convocar a la gente para que pueda emitir su opinión sobre esto. ¿Estaríais dispuestos a convocar alguna manifestación? No lo hemos descartado, pero tampoco es una cosa que tengamos como prioritaria. Tenemos que estudiar distintas opciones, lo que sí que vamos a hacer es no dejar el tema y, por supuesto, incidir en que esto tiene que, de una manera u otra, tiene que salir cuanto antes y que la gente se manifieste, se manifieste con su voto cuanto antes, claro. Antonio, muchísimas gracias por atendernos. No sé si, pues, si te pregunto, ¿tienes algunas cosas? Que como sé que siempre te guarda algo por ahí. Claro, bueno, tenía aquí algunas cosas que ya las hemos ido diciendo, pero bueno, una de las cosas, por ejemplo, es que evidentemente como empresa que es, pues lo que buscan es negocio, ni más ni menos. Entonces venir a hacer negocio jugando con la salud de los villanovenses sin tener, como te digo y vuelvo a repetir, ninguna necesidad de que se gestione o se cree una planta de esas características en Villanueva, pues la verdad es que no lo vemos. Fuera otro tipo de industria, con otro tipo de negocio, pues sí que se miraría, pero este tipo de cosas que no las necesitamos. Esta industria no la quiere, otro tipo de industria, porque claro, no la necesitamos, entonces no tenemos esa. Luego decir que el hecho de que a esa reunión o a cualquier otra acuda gente y desde el ayuntamiento se intente vender que esa gente le va a dar veracidad y credibilidad a aquello que se va a desarrollar allí, pues bueno, ¿por qué lo dice? Lo digo sencillamente, única y exclusivamente por el tema de 4 personas que hubo allí, que no tengo nada en contra de ellas, porque entre otras cosas a 2 de ellas las conozco personalmente, y es 2 catedráticos de la Universidad de Jaén, que sinceramente no sé a qué fueron, porque en el caso de uno de ellos no he visto, porque es uno de los cortes que se han hecho, no he visto la entrevista, o en este caso lo que él expuso allí, pero en el caso del otro catedrático sí, que habló del digestato. Y hombre, de verdad, sin ánimo de ofender a nadie ni muchísimo menos, pero una persona que va allí a hablar de algo en concreto tiene que saber de lo que está hablando, y si se pone a decir que bueno, que lo que ha leído últimamente, que lo que ha podido mirar, el poco tiempo que ha tenido y demás, que bueno, que el digestato, que sí, que bueno, que el resultado, ya, si eso ya lo sabemos nosotros, si nosotros sabemos, por desgracia ahora, porque yo no tenía ni idea de lo que era esto. Ha hecho un curso acelerado, ¿no? Un curso acelerado, intensivo de todo esto. Y evidentemente el digestato no es la panacea, ni muchísimo menos, como se ha querido vender en este caso. El digestato pues lleva patógenos que puede generar enfermedades en las personas, en los animales, en las plantas, lleva metales pesados, puede y de hecho contamina la tierra, porque hay que tener en cuenta... El digestato, perdona que yo que he hecho un curso pero no lo he acelerado. El digestato era el sobrante que se claro, iba a repartir como abonado a la oliva, ¿no? Exactamente, y no es un abono como tal. Entonces, claro, eso puede generar problemas, como digo. Luego hay que tener en cuenta que el digestato, como bien has dicho, es el sobrante, por llamarlo de alguna forma, es un subproducto, y lo que hace es que dependiendo de la dieta que hablábamos al principio que tenga la planta, pues va a generar un digestato u otro, dependiendo de la dieta que haya tenido esa dieta, es decir, dependiendo de la dieta que hayan tenido los cerdos. ¿Producirá un digestato u otro? Claro, dependiendo de la dieta que tengan los cerdos y las gallinas, pues que esos excrementos suyos van a ir allí, pues evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre? Eso tienes que estar analizándolo a diario y para ver en qué proporción se puede o no echar. Eso no se va a hacer, porque no van a tener un químico allí haciendo análisis diario de ese digestato, ¿no? Entonces, ir allí a decir que el digestato, bueno, que yo le digo a mis alumnos que
bueno, lo que se echa al suelo, pues que algún contenido bueno tendrá y para algo servirá. Bien echado está. Oye, no creo que sea para darle veracidad a todo esto, ¿no? ¿Que a ti no te convencieron los catedráticos de la universidad? Absoluto, No te convencieron en absoluto, nada, porque además ya venían preavisados por la empresa en qué momento tenían que intervenir cada uno de ellos, o sea que tampoco da mucha credibilidad a todo eso, ¿no? Ya te digo, sin ánimo de ofender a nadie, muchísimo menos. Y en el caso de Cónsules, pues fueron dos técnicos de Cónsules, que uno de ellos también lo conozco, y bueno, no estuvieron justo a mi izquierda, ninguno habló. Ninguno intervino para nada. ¿Pero por qué? Simplemente porque no tienen conocimiento real de lo que es una planta. Ellos, como bien sabemos, se dedican a hacer consultas externas y a gestionar subvenciones pues para ayuntamientos, para grandes empresas o tal. Y muy bien que lo hacen, porque de hecho sus proyectos son premiados en todos los lados. Por supuesto, de hecho, vamos, el Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo tiene uno de mejora de calidad del aire que lo han gestionado ellos y lo han hecho genial. Y bueno, y me consta que han hecho otras solicitudes y otras han preparado otra concurrencia competitiva que, en fin, que son aprobadas. Pero hasta ahí todo eso, pero no puedes llegar y decir he traído a estos técnicos para que nos asesoren, no sé qué, porque no es verdad, porque eso ellos no pueden asesorarnos en ese sentido, porque no desconocen totalmente eso, ¿no? Terminamos, Antonio. Bueno, por decir un poco lo que ya te había comentado antes, la inversión dice que han hecho de 100.000 euros. Sí, ya me lo has comentado. Una de las cosas que no nos dijeron, por ejemplo, fue que si había algún tipo de contrato o algún tipo de convenio o algo por escrito que comprometa al ayuntamiento y a la empresa y al ayuntamiento. Eso tampoco se nos dijo nada acerca de eso, nada más que yo, porque yo pregunté... que eso estará todavía muy en pañales, eso vendrá, claro, si vendrá más tarde, ¿no? Claro, porque yo pregunté, no sé si recuerdas que tú estuviste presente, no sé si recuerdas que una de las preguntas que yo hice fue precisamente el hecho de que se nos dijese en qué momento del proceso estaba ahora mismo el proyecto. Este hombre empezó a divagar, a decir cosas y le dije... Perdona, pero no me estás contestando a la pregunta. Que no sé si eso, no sé si sale tampoco, pero bueno. Y siguió, no, es que me gusta dar explicaciones de todo, tal, no sé qué, y volvió a seguir y ya terminó y le dije, bueno, es que no me has contestado la pregunta y me quedé sin que me contestara en qué momento de proceso está, ¿no? Exactamente. Luego hay otra cosa que decía el alcalde el otro día, y era que el beneficio económico que va a tener para el pueblo de Villanueva el que esa planta se pudiera montar allí. Y hablaba del tema del ICIO, que eran como unos 300 y pico mil euros, tal, no sé qué, y con eso podemos hacer no sé qué y podemos hacer no sé cuántas. Se le olvida que este hombre que tenía, eso sí que aparece en la emisión que había hecho de esa reunión, él habla de eso, aproximadamente unos 300.000 euros de ICIO, que es el impuesto de construcción y demás. Pero también habla, lógicamente, dice, bueno, no lo he mirado porque no me ha dado tiempo, porque estamos muy liados, dice, pero bueno, entiendo que como todos los ayuntamientos hay una bonificación para el ICIO, efectivamente hay una bonificación del 95%. ¿Ah, sí? Claro, entonces estamos hablando de que de 300.000 euros pues se va a quedar en 15.000 en el hipotético caso de que eso se hiciera. Hay que recordar también que hablaba de que los olores, las emisiones de partículas, ese tipo de cosas no se iban a producir porque lo que se producía era biometano y no biogás. Perdón, sí, bueno, lo he dicho bien, se producía biometano y no biogás. Y allí no se quemaba nada, decía, no había ninguna combustión, claro. Claro, entonces, pero bueno, se le olvidó decir que la planta por sí misma, la monten donde la monten, se va a autogestionar ella misma. Es decir, ella va a producir su propia energía para poder tener caliente a la temperatura adecuada los digestores, para la planta, para todo ese tipo de cosas, y esa combustión la hacen ellos con biogás, ¿vale? Antes de que se produzca la depuración del biogás para hacer biometano. Con lo cual, evidentemente no va a producir las mismas emisiones
que si fuese biometano, que tuvieran que hacer una combustión como tal para producir energía eléctrica. Ahí se nota que estás puesto porque yo ya me he perdido. Vale, pero ellos, no sé si recuerdan, en una de las partes, dice, bueno, es un pequeño, no era compresor lo que dijo, algo así, ¿no? Que se vio una fotografía por allí con una chimenea. Una pequeña caldera. Sí, algo así, ¿vale? Evidentemente eso se necesita para autogestionar autoabastecer la propia planta, con lo cual eso produce emisiones al exterior mínimamente, porque no está produciendo energía eléctrica en grandes cantidades, pero sí lo suficiente para eso. Eso se le olvidó decir y ya, bueno, pues yo creo que de lo que traía aquí más o menos... Ya lo has dicho todo, ¿no? Sí, porque luego ya pues se hablaron de una serie de cosas allí que yo, vamos, anoté en su momento, pero bueno, al final se produce, porque eso es algo que tampoco quedó muy claro, el tema de qué era lo que se iba a hacer con el CO2 sobrante, porque en el momento que del biogás pasa al biometano, en esa limpieza que se hace, ¿vale?, para producir el biometano lo más puro posible, pues hay que eliminar el CO2, y al eliminar el CO2 tú tienes que gestionar ese CO2. Una de dos, o lo dejas que se vierta a la atmósfera, o lo retienes de tal manera que luego tengas que darle un uso. Allí se habló, en este caso creo que fue Maribel, del Grupo Independiente, la que dijo que licuar el CO2 y envasarlo para venderlo para otras cosas y demás es carísimo, y este hombre reconoció que era caro, con lo cual no creo que contemplen esa posibilidad. Y el hecho de dejarlo escapar a la atmósfera, pues evidentemente no tiene una repercusión directa, inmediata, pero sí efectivamente lo que estamos haciendo es generando o vertiendo en este caso el CO2 para el efecto invernadero, con lo cual eso también hay que tenerlo muy presente, porque se podría producir, y de hecho se produce en otras plantas. Vale. Antonio Beteta, muchísimas gracias por venir a estos estudios. Este tema seguramente va a dar para largo, y bueno, vamos a invitar a todos los grupos del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, claro, que se expresen, que hablen y que digan. De hecho, mañana, bueno, pues estará aquí con nosotros Maribel Rescalvo, a ver qué es lo que nos cuentan, ¿de acuerdo? Pues ya está, perfecto, muchísimas gracias a vosotros. Esto no tenía que estar produciéndose, este tipo de entrevistas, porque al final, y yo creo que tendríamos que ir más en la línea que nosotros presentamos el otro día en el Pleno, en esa moción urgente, y es que cuanto antes se den los pasos para que el Gobierno autorice ese referéndum, y cuanto antes la gente pueda ir y votar y emitir su voto, pues mejor, y sabremos qué es lo que piensa la gente, y a partir de ahí a trabajar en un sentido o en otro, y ya está. Antonio Beteta, muchas gracias. Gracias a vosotros.